puedes estar acompañándonos en esta introducción a la semana número 6. Quisiera antes que todo felicitarte porque has sido perseverante, te has esforzado y Dios nos ha llegado de la mano hasta este tiempo, hasta esta semana 6. Si tú te acuerdas, nuestros devocionales o nuestro manual están pensados para 8 semanas, así que estamos a poquito de terminar. Y bueno, hoy nuestra semana tiene como título Cuando golpea el dolor. Y pues es algo curioso que el título sea así. Yo creo que todos hemos experimentado el dolor, pasado momentos de dificultad. Y nuestra hermana Alicia, si tú tienes tu libro, la que escribió este libro, hace un video y nos comparte parte de su historia donde ella está viviendo dolor y sufrimiento. Y comienza con un video, el cual puedes tú ver a través del link que te deja en el libro. Y comparte la hermana que el dolor más grande de su vida fue la muerte de su bebé. Ella nos habla de que a pesar de los años es un dolor que sigue doliendo. Es algo que no se olvida, algo que es una situación muy difícil. A lo largo de nuestros años hay muchas experiencias que dejan marcas. Unas pueden ser experiencias buenas, cosas agradables que a veces marcan nuestra vida y deseamos estarlas recordando y estar añorando. A veces tenemos fotos y volvemos a las fotos, volvemos a nuestros recuerdos porque son preciosos. Pero también muchas veces pasamos por momentos donde el dolor nos golpea. Y hay veces que no podemos olvidar, que aún tal vez por más que queramos, a veces no se puede olvidar. Pero dentro de todo esto, el Señor Dios que nos formó, Él sabía perfectamente cómo somos. Él nos hizo con emociones, con sentimientos, sabe que nos dolemos, sabe que nos da tristeza, como a veces hasta el corazón. Yo creo que lo ha sentido cuando una situación sobrepasa nuestra vida, hasta el corazón se siente cómo se estremece. Y aun cuando hay alegría, a veces hasta se acelera nuestro corazón. Dios puso a nosotros en cada uno sentimientos, alegría, tristeza, gozo, preocupaciones tal vez como seres humanos. Pero Él nos entiende porque Él es Dios y Él nos formó. Y nos ha dejado aún en la Biblia grandes pasajes de los que nos podemos tomar y reconfortar nuestra vida, reconfortar nuestra alma, saciarla. 2 de ellos son muy conocidos. Uno es el Salmo 23. Yo creo que la mayoría nos lo sabemos. Aún en cuadros, aún lo tenemos enmarcado. A veces lo mandamos por imagen en WhatsApp con unas florecitas, unos muñequitos. Y decimos que Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Aún en ese valle de sombra y de muerte. Yo sé que te sabes este salmo. Pero hoy nos enfocaremos en otro pasaje, en el libro de Romanos 8. Es un pasaje que también nos enmarca ese sufrimiento que podemos pasar. El día jueves de este mes, el 10 de marzo, perdimos a mi tío. Dios le plació pedir la vida de mi tío y aún como familia es hermano de mi mamá, de la hermana Irma, y aún está mi abuelita. El jueves la pasaba con mi abuelita mientras estaban en el velorio. Ella es grande y le costaba un poquito de trabajo ir. Y ella me decía, y muchas veces dentro de su plática, su dolor, a veces cuestionaba a Dios. Y no sé qué es esa parte de perder un hijo, así como mi abuelita, como mi hermana Alicia, estaban sufriendo, como mi tía, como mis primos, porque perdieron al esposo, perdieron al papá y es momento de sufrimiento.
Nuestra hermana Alicia nos cuenta una historia de unos misioneros que tenían a su pequeña en el hospital, y imagínense unas personas extranjeras, solos, sin familiares, sin nadie más, en una ciudad donde se enfrentaban a un dolor, y el misionero decía: voy a ir por mi Biblia a ver si todavía se encuentra ese pasaje de Romanos 8. Había dolor en su corazón, habría sufrimiento, y es cuando en ese momento de dolor esas palabras se vuelven vivas. Es cuando en ese momento de sufrir esas palabras refrescan y penetran aún en nuestras vidas. ¿Por qué este pasaje es tan especial? Vemos 4 grandes verdades que aún son ese bálsamo para un momento de oscuridad, un momento de dificultad. Número 1, lo que vamos a ver es que Dios se identifica con nuestro dolor. Dios les decía que Él puso en nosotros sentimientos. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra, y Jesucristo tenía sentimientos. La Biblia nos habla de que Él se rió, que Él lloró, que Él se enojó. En Jeremías nos cuenta cuando Él se enojó. Él sentía alegría. Dios no nos esconde nada, porque también Él se identifica perfectamente con nosotros. Romanos 8:32 dice de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Vemos que esta parte de la escritura nos dice que no eximió o no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó a la muerte. Y yo quiero que tal vez nos pongamos a pensar un poco en ese sentido. Sé que es Dios y lo vemos como el soberano, como el grande. Cuando Jesús estaba en aquella cruz, Él exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sentía solo, parecía que estaba llevando un sufrimiento solo. Por otro lado, dentro de este cuadro tenemos a María, a su madre terrenal, y si tú has pasado por ese dolor como mamá al perder un hijo, puedes imaginar lo que María estaba sintiendo. Pero, ¿qué estaba sintiendo Dios? No escatimó a su Hijo, dice su palabra, sino que Dios también conoce ese sentido de nosotros cuando perdemos algo, cuando pasamos por tribulaciones, por angustias. Porque si Dios, viendo dentro de su soberanía a Jesús, a su único Hijo, morir, y Él estaba muriendo por nosotros, por algo que Él no tenía que hacer, no lo merecía. Los que lo merecíamos éramos tú y yo, a causa de nuestros pecados. Pero dice su palabra que el justo murió por los pecadores. Jesucristo estaba dando su vida. A María le dolía, a su madre, a Dios. ¿Qué estaba pasando en ese momento en los sentimientos de Dios? Él también estaba tomando parte de este dolor. Dios conoce esas experiencias en carne propia, por eso puede identificarse con nuestro dolor. Nuestras lágrimas no lo avergüenzan, nuestras quejas no lo ofenden. Él sabe lo que estamos sintiendo, Él nos comprende. Te decía, muchas veces el jueves mi abuelita cuestionaba a Dios y le decía: ¿por qué, Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no a mí si yo soy grande? Era el más chico de todos sus hijos, todos sus demás hijos viven aún. Yo veía a todos mis tíos y me decían: ¿ya viste, hija? La importancia de tener la vida a cuentas con Dios. El más joven, y aún así Dios se lo llevó. A Dios no le molesta que lo cuestionemos, pero sí que encontremos respuestas en su palabra. Segundo punto, nadie puede hacer que Cristo nos deje de amar.
Y esto es precioso. No hay nada en este mundo que pueda cambiar el amor que Dios siente por nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de ese amor y lo rechazamos. El amor de Dios ahí está, te está diciendo en este momento, en este preciso momento. Es Dios diciéndote: te amo hija, te amo hijo, y he dado mi vida por ti. Pero a veces nosotros somos los que, ay, sí, Dios, luego. El versículo 35 empieza con un interrogatorio. Dice, ¿quién? Empieza con ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y no es que sea un quién de qué persona. A veces son personas que causan circunstancias en esta vida. Podríamos decir, la muerte de mi tío es un quién. ¿Mi tío puede alejarnos del amor de Dios? ¿Que él faltara ahora? Yo pienso que no. Aquellas circunstancias que golpean, como el título, nos pueden alejar. El apóstol no se refiere a las situaciones solamente, sino también a las personas que ocasionan, provocan dolor, sufrimiento. Probablemente ahorita estás pensando tu sufrimiento, estás pensando lo que te ha pasado, lo que has sufrido, pero estas palabras también fueron escritas no solamente para ese momento que vivían los primeros cristianos, sino para trascender, y aún a nosotros nos hacen ver quién nos puede separar del amor de Cristo. Y la respuesta es con letras mayúsculas y signos de interrogación, y es nadie. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Dice este versículo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tribulación o persecución en un significado pueden ser esos momentos difíciles que estamos viviendo, aquellas circunstancias donde humanamente no podemos hacer más, donde solamente Dios puede actuar. Angustia es literalmente esta palabra que nos habla de una estrechez de habitación, una apertura. Tal vez el diccionario lo puede definir como un aprieto, como una situación en apuros, un sofoco, una sensación de opresión en la región torácica o abdominal, dolor o sufrimiento, estrechez del lugar o del tiempo. Y yo te decía, cuando pasamos por una situación de dificultad, ¿no aún nuestro cuerpo se duele? ¿No aún tenemos sensaciones físicas donde a veces se sienten desvanecer su cuerpo? Hay dolor en el pecho, aún sienten ese sofoco, aunque falte el aire por la impresión de tantas cosas. Seguramente todos hemos pasado por algo así. Algo que hace que el corazón cruja, que nos falte el aire, una sensación de ahogo. ¿Y cómo duele si proviene aún más de una persona? Si es alguien al que nosotros amamos el que lo causa. Sigue diciendo el versículo que si el hambre o la desnudez nos pueden apartar de Dios, a veces pasamos por momentos de escasez donde no hay nada, donde por más que busques trabajo, por más que te esfuerces, por más que ves tu refri, ves a tus hijos, ves esto, la situación, a veces no hay nada. A veces no hay ni zapatos, tus zapatos están rotos, tu vestido es el único que tienes, lo quitas, lo lavas, lo quitas, lo lavas. Pero en todo eso el Señor sustenta. Sigue preguntando, ¿peligro o espada? A veces pasamos por momentos de dificultad, no solamente en casa, en la escuela, en el trabajo. Nadie esté exento de vivir una situación a espada. México, yo sé que todos los países pasan por dificultad en el sentido de la delincuencia. Salimos a trabajar y estamos expuestos. En el trabajo, por más sencillo que sea nuestro trabajo, estamos expuestos a una cosa. En casa, ¿cuántos accidentes no hay en casa y estamos expuestos? Sin embargo, ante este cuadro tan oscuro, volvemos a la pregunta que inició este versículo
y proclamamos a viva voz: nadie nos puede separar del amor de Cristo. Aún en esa angustia, en esa hambre, en ese peligro está Dios, y Él está sustentando y guardando tu vida. Tercer punto: no solo nadie, sino nada nos puede separar del amor de Dios. Dice el versículo 38, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A veces pasamos por circunstancias donde no podemos. Estoy convencido, dice este versículo en otras palabras, después de haber examinado aún mi situación, aún mi vida, que estoy expuesto a muchos peligros siempre, porque la maldad del hombre nos ha llevado a eso, a exponernos a muchas cosas. Pero el escritor nos hace ver y escribe aún ni, es decir, ni aún, ni siquiera, ni esto, ni el otro. No solo lo que mencionó arriba, sino ese ni abarca todo lo que tú quieras, todos los pretextos, todos los problemas, llámense como se llamen. Nada nos puede alejar del Señor, ni la muerte ni la vida. Voy a leer lo que dice este libro. Hoy estamos pasando en el dolor de enfrentar la muerte de un ser querido. En esos momentos no es inusual reaccionar sintiendo que Dios nos abandona. No lo sentimos cerca. Y hasta nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? Que esto pasara. ¿Para qué lo permitiste, Señor? Pero aún ni la vida podemos encontrar una situación tan dura y tan dolorosa que nos lleve a separarnos del Señor. Ni la muerte de alguien nos puede separar del amor de Dios, ni aún nuestra propia muerte, porque yo ya sé en quién creí, yo ya sé en quién tengo mi confianza y a dónde voy. Y si yo paso por muerte, eso al contrario me va a acercar más a Dios. Dice: ni los ángeles ni principados, no hay ningún otro tipo de poder angelical o diabólico o demonial que nos pueda separar de Dios, ni lo alto ni lo profundo. El salmista David dice: si voy a los cielos, ahí estás tú; si bajo al Seol y hago morada, ahí estás tú, porque todo lo llena Dios. Así que ni lo alto ni lo profundo nos puede separar. Dice: ni ninguna otra cosa creada. Con esto afirma esta frase, que nada ni nadie, no hay poder ni ninguna otra cosa fuera de toda la lista que nos daba, aún sin mencionarla. Tal vez no se tomó a escribir, tal vez sea dificultades en casa, problemas con el esposo, con la esposa, con papá, con mamá, con que no quieren buscar a Dios, aquellas personas que intentan: ya no vayas a la iglesia, deja de servir, deja de involucrarte en la obra, deja a Dios. Todas esas cosas las estaba resumiendo el apóstol diciendo: ni ninguna otra cosa creada. Vamos a la cuarta razón, y es un versículo que todos nos sabemos, y es donde empieza este título de nuestro pasaje: la razón para que todo lo anterior. El versículo 28, yo sé que todos nos lo sabemos, todos alguna vez en nuestra vida lo hemos pronunciado alguna vez, y empieza diciendo: y sabemos. Y ese sabemos involucra que nosotros lo hemos aprendido. No sé si por una circunstancia, no sé si porque has leído la Biblia y te has enfrentado a que muchos personajes tuvieron problemas. No sé si es por el testimonio de otra persona, pero dice en conjunto el apóstol: y sabemos, afirmando algo que realmente está pasando. Se trata de lo que estamos viviendo tal vez. Y si sabemos que a los que aman a Dios, y tiene una coma ahí, a los que realmente aman a Dios, y esto me hace poner un paréntesis y una interrogación: ¿tú amas a Dios? Porque si tú lo amas, tú vas a hacer su voluntad, tú
tú vas a hacer sus mandamientos, te vas a conducir de una forma correcta. Si tú amas a Dios, lo vas a buscar. Si tú amas a Dios, vas a orar. Si tú amas a Dios, vas a ir a la iglesia. Si tú amas a Dios, vas a compartir la palabra con otros. Y luego continúa diciendo la palabra: todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces decimos, ¿cómo esto nos va a ayudar a bien? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que esta situación que estamos viviendo aún con la familia Rivero Enríquez, la familia Rivero en general, nos va a ayudar a bien? Porque lo hemos visto en su palabra, porque hemos visto personajes en la Biblia que circunstancias difíciles los llevó a buscar más de Dios, porque lo dijo el Señor Jesucristo, porque lo dijo Dios. ¿Qué te hace titubear de eso? Si es Dios diciéndote, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Sabemos que los sufrimientos más duros producen resultados benéficos. Esta es una experiencia única para los hijos de Dios. Créeme que si tú no tienes a Dios, los problemas, las dificultades difícilmente te van a ayudar para bien. Hay cosas buenas que aún se convierten en cosas malas cuando no buscas a Dios. Quisiera terminar todo esto, es un poco largo y el manual nos deja una carta, y aún si tú puedes imprimirla, porque aún dice para llevar en la mochila, si tú la puedes tener, dice esta carta que es una carta de Dios para ti. Querida hija o querido hijo, quiero que sepas que cuando sufriste ese accidente que te dejó imposibilitado, yo estaba amándote. Cuando abusaron de ti y te dejaron abandonada, yo estaba amando. Cuando sufriste la muerte de tu esposo o de tu hijo, yo estaba amando. Hoy, mientras vas a ese trabajo que te disgusta, yo estoy aquí amándote. Mientras tienes que lidiar con tu familia tóxica, yo estoy aquí amándote. Mientras lloras por no tener los recursos necesarios para vivir, yo estoy aquí amándote. Mañana, si tienes que tomar una decisión dolorosa, yo estaré ahí amándote. Si tienes que sufrir la separación de un ser querido, yo estaré ahí amándote. Si tienes que seguir soportando una enfermedad dolorosa, yo estaré ahí amándote. Recuerda, nunca, nada ni nadie te puede separar de mi amor por ti. Firmado, tu Padre que te ama de verdad. Creo que es hermoso poder terminar así, recordando que Dios te ama. Él siempre te ha amado. No importa si tú lo cuestionas por la enfermedad que llegó a tu casa, por la pérdida de alguien, sea de una vida o sea alguien que se fue. Él está ahí amándote y desea abrazarte, consolarte, llenar ese vacío. Y que recuerdes que los que aman a Dios, eso es que le busques. Todas las cosas les van a ayudar para bien. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor te bendiga.